un cazador, solo en un páramo helado. Un Mustang salvaje, atrapado bajo el hielo, a segundos de la muerte. Nadie cerca para salvarlo, excepto un hombre. Tenía todas las razones para alejarse, todas las razones para salvarse. Pero, ¿qué pasó después? Te dejará sin palabras. Esta es una historia de supervivencia, sacrificio y el vínculo inquebrantable entre el hombre y el caballo. El viento atravesaba el valle como un cuchillo, aullando sobre la tierra helada con una fuerza aguda y cortante. La nieve azotaba el aire en ráfagas feroces, escociendo contra la piel expuesta de Ethan Walker, incluso con el grueso cuello de piel de su pesado abrigo. Los inviernos de Montana eran brutales, pero esta tormenta se sentía diferente, como si no tuviera intención de dejar que nada sobreviviera. Se ajustó la correa de su rifle en la espalda, sus botas crujieron sobre la nieve endurecida mientras avanzaba a través de la ventisca. Había salido antes del amanecer, con la esperanza de rastrear un ciervo antes de que la tormenta empeorara, pero ahora apenas podía ver más de 6 metros por delante. El mundo no era más que blanco, un páramo helado e interminable. Su aliento se escapó en una espesa nube de niebla. La caza había terminado. Necesitaba regresar antes de que la tormenta lo enterrara vivo. Entonces, lo vio. Una forma oscura en la distancia. Al principio, era solo una sombra contra la nieve arremolinada, borrosa por la tormenta. Sus instintos se agudizaron. ¿Era un depredador? ¿Un árbol caído? Pero a medida que se acercaba, la forma se estremeció. Su corazón latía más rápido. Estaba vivo. Ethan entrecerró los ojos a través de la ventisca. La figura no se movía mucho, algo estaba mal. Avanzó con dificultad, agarrando su rifle con más fuerza, no por miedo, sino por preparación. Un animal herido podía ser peligroso. Pero cuando atravesó la última cortina de nieve, se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Un Mustang enorme estaba atrapado en medio de un lago congelado. No sobre el hielo, sino dentro de él. El grueso hielo se había agrietado bajo el peso del caballo, dejando un agujero enorme donde se agitaba el agua oscura y helada. El poderoso cuerpo del Mustang estaba medio sumergido, sus cascos delanteros raspaban desesperadamente contra el hielo irregular, tratando de liberarse. Ethan podía oír los jadeos frenéticos del animal, ver los violentos temblores que sacudían su cuerpo empapado. El hielo se aferraba al pelaje negro del caballo, su crin y cola goteaban con agua congelada que ya se había convertido en rígidos carámbanos. Sus ojos oscuros estaban muy abiertos por el cansancio y el miedo, brillando con cada intento desesperado de trepar al hielo, solo para volver a deslizarse hacia las gélidas profundidades. Se está ahogando. La comprensión golpeó a Ethan como un martillo en el pecho. El caballo estaba muriendo frente a él. Si no actuaba rápido, el hielo lo reclamaría. Pero había un problema. El hielo era demasiado delgado. Si se precipitaba sin cuidado, él también se hundiría. Los instintos de supervivencia de Ethan entraron en acción. Escudriñó el lago, su superficie estaba agrietada en algunos lugares, rota por la furia de la tormenta. El Mustang debió de haber entrado sin darse cuenta del peligro, solo para que el hielo cediera bajo su peso. La opción inteligente, la opción segura, sería alejarse. Dejar que la naturaleza siguiera su curso. Pero los pies de Ethan no se movieron. Su mente le gritaba que diera la vuelta, que se salvara. Pero su corazón ya había decidido. Maldiciendo en voz baja, se colgó el rifle de la espalda y corrió hacia el hielo. Sus botas resbalaban mientras corría, con la respiración agitada en el pecho. El viento helado atravesaba su pelaje, pero no le importaba. Lo único que importaba era el Mustang, luchaba, se debatía, se hundía más en el agua mortal. El enorme cuerpo del caballo temblaba violentamente, sus poderosas patas pateaban el hielo, pero la superficie resbaladiza se negaba a darle el agarre que necesitaba. Estaba perdiendo. Sus movimientos se estaban volviendo más lentos. Sus fosas nasales dilatadas apenas podían respirar débilmente y de forma irregular. El frío lo estaba apagando. Ethan se deslizó hasta las rodillas y aterrizó peligrosamente cerca del hielo fracturado. El Mustang se estremeció, sus ojos grandes y asustados oscilaban entre la lucha y el pánico. ¿Ethan era un rescatador o una amenaza más? Fácil, murmuró Ethan, con su voz baja pero firme, cortando el viento aullante. Un paso en falso y ambos se hundirían. Con cuidado, probó el hielo. Gimió debajo de él, amenazando con ceder.
El lago ya se había llevado a la mitad del caballo. No dudaría en llevárselo también. El Mustang pateó de nuevo, sus cascos chocaron contra el hielo quebradizo, haciendo volar fragmentos. Isen hizo una mueca. El agujero se estaba ensanchando. Cuanto más luchaba el caballo, peores eran sus posibilidades. Piensa. Isen necesitaba una cuerda, algo lo suficientemente fuerte como para liberar al Mustang. Se dio unas palmaditas en los bolsillos del abrigo. Nada útil. Tenía su rifle, un cuchillo de caza, algunos suministros, pero ninguna cuerda. Su pulso latía con fuerza mientras escaneaba el páramo helado. Segundos. Tenía segundos antes de que el cuerpo del Mustang se bloqueara por completo. Usa lo que tengas. Los dedos de Isen se movieron hacia su cintura. Tiró de su grueso cinturón de cuero para liberarlo. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Tumbado sobre el hielo, estiró el cinturón hacia el hocico del Mustang, avanzando lentamente tanto como se atrevió. Vamos, grandullón, murmuró con los dientes apretados. Cógelo. El semental resopló débilmente y todo su cuerpo tembló. Isen podía ver los temblores que recorrían sus músculos empapados. El tiempo se estaba acabando. Las patas del semental apenas pateaban ahora, su pecho subía y bajaba en respiraciones pesadas y desiguales. Era como si estuviera tratando de decidir si seguir luchando o dejarlo ir. Isen apretó los dientes y se inclinó hacia adelante, empujando el cinturón más cerca. El cuero rozó los labios helados del Mustang, pero no lo mordió. Vamos, maldita sea, murmuró Isen. Entonces, algo cambió. Los ojos oscuros del Mustang parpadearon, como si en algún lugar profundo de su mente congelada y agotada, lo entendiera. Con un último estallido de instinto, el semental se lanzó hacia adelante, apretando los dientes alrededor del cinturón. Isen no dudó. Tiró con todas sus fuerzas. El Mustang pateó con fuerza, sus cascos delanteros rasparon contra el hielo, arañando el borde congelado. Su cuerpo se levantó, lo suficiente. Entonces el hielo debajo de Isen se rompió. Un segundo después, el abismo helado lo tragó entero. El frío golpeó como un martillo. Le robó el aire de los pulmones y envió una violenta sacudida por todo su cuerpo. No era solo frío, era brutal, implacable. Sus músculos se tensaron al instante. Su abrigo empapado lo arrastró hacia abajo, el peso lo hundió más. Sus botas rozaron nada más que agua vacía. El pánico se apoderó de él. Sal. Ahora. Isen obligó a sus brazos a moverse, pateando con fuerza, tratando de alcanzar el hielo de arriba. Sus dedos rozaron la superficie, pero era demasiado resbaladiza, demasiado sólida. El agua helada lo envolvió como un torno, robándole el poco calor que le quedaba. Entonces, lo escuchó. Un chapoteo frenético a su lado. A través de la neblina del agua helada, vio movimiento. Una enorme forma negra, agitándose, luchando. El Mustang. Todavía estaba en el agua. Todavía luchando. Todavía vivo. Los instintos de supervivencia superaron la conmoción de Isen. Se lanzó hacia adelante, obligando a su cuerpo a atravesar la resistencia entumecida. Los cascos del semental patearon salvajemente, enviando ráfagas de agua helada a estrellarse contra la cara de Isen. Pero no se detuvo. Había tomado la decisión de salvar a este caballo, y no estaba dispuesto a dejar que ambos murieran. Con los dientes apretados, Isen rodeó con un brazo el grueso y tembloroso cuello del Mustang. El semental resopló, agitándose en pánico, pero Isen lo sujetó con fuerza, agarrando con los dedos la crin empapada del caballo. Tranquilo, grandullón, dijo con voz áspera. Te tengo. Pero no tenía idea de cómo sacarlos. El hielo crujió sobre ellos, los bordes del agujero estaban inquietantemente quietos, como una trampa silenciosa esperando cerrarse. Las manos de Isen ardían por el frío. El semental temblaba tan fuerte que sus músculos se estaban bloqueando. Segundos. Eso era todo lo que tenían. No iba a suceder. Los dedos de Isen buscaron a tientas, entumecidos y rígidos, pero encontraron el cinturón que todavía rodeaba el hocico del Mustang. Un disparo. Una oportunidad. Con cada gramo de fuerza que le quedaba, Isen arrojó el cinturón al hielo, enrollándolo sobre un trozo sólido justo más allá del borde roto. El cuero se enganchó, a duras penas.
Ahora tenía que tirar. Apretando los dientes, Isen tiró con fuerza, hundiendo las botas en el aguanieve helada. El Mustang soltó un grito agudo, las patas pateando bajo el agua. «Muévete, maldita sea», gritó Isen, con voz ronca. Los cascos del semental rasparon contra el hielo, luego encontraron tracción. Sus músculos se tensaron, los hombros se flexionaron mientras luchaba por levantarse. Isen tiró con más fuerza, sus brazos gritaron en protesta, sus dedos congelados apenas funcionaban. Su visión se nubló en los bordes. Sus pulmones ardían. Entonces, las patas delanteras del Mustang se engancharon en el hielo sólido. Con un sonido profundo y gutural, el semental se lanzó hacia adelante, y toda su fuerza se volcó en un último empujón. Y entonces, estaba fuera de combate. El Mustang se desplomó sobre el hielo, su enorme cuerpo temblaba y su respiración se convertía en jadeos agudos y pesados. Pero Isen no estaba fuera de combate. En el momento en que el Mustang se liberó, el hielo restante debajo de Isen cedió. El mundo se desplomó bajo sus pies y se hundió más profundamente. Una oscuridad helada lo tragó por completo. Un peso aplastante presionó su pecho. El frío lo envolvió, apretando, robando el último resto de fuerza que le quedaba. Su cuerpo se sentía pesado. Sus pensamientos se sentían lentos. Esto era. En algún lugar sobre la superficie, creyó oír algo. Un resoplido agudo. Cascos raspando contra el hielo. Pero su cuerpo estaba fallando. Su mente se estaba desvaneciendo. El frío estaba ganando. Entonces, una sacudida repentina y violenta. Algo lo agarró. No, algo se enganchó en su abrigo. Un segundo después, fue tirado hacia arriba con una fuerza brutal. Su cabeza atravesó la superficie y el aire helado golpeó sus pulmones. Tosió, ahogándose en agua helada, su cuerpo tembló violentamente. Algo lo sostenía, impidiéndole hundirse de nuevo. Jadeando, luchando por concentrarse, Isen miró hacia arriba y vio al Mustang. El semental, todavía jadeante por su propia huida, había plantado sus cascos en hielo sólido. Sus poderosas mandíbulas estaban apretadas alrededor del cuello del abrigo de Isen. El caballo lo estaba sacando. Isen apenas podía procesarlo. Un animal salvaje, uno que apenas había confiado en él momentos antes, ahora estaba salvando su vida. El Mustang gruñó, sus músculos se flexionaron. Isen se tambaleó mientras retrocedía, arrastrando a Isen hacia el hielo más grueso. Las manos congeladas de Isen arañaron el borde. Sus brazos ardían. Su cuerpo gritaba de dolor. Pero se obligó a levantarse, pateando contra el aguanieve. El Mustang no lo soltó. Con una última sacudida, Isen se arrastró hasta el hielo, desplomándose en el suelo sólido. Su cuerpo se sacudió violentamente, los dientes castañeteaban tan fuerte que le dolía la mandíbula. Estaba vivo. Y el Mustang lo había salvado. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. La tormenta aullaba a su alrededor, pero todo lo que Isen podía oír era su propia respiración entrecortada y las exhalaciones profundas y pesadas del semental a su lado. Isen rodó sobre su costado, obligando a sus dedos entumecidos a moverse. Se incorporó sobre los codos y giró la cabeza. El Mustang estaba a unos pocos pies de distancia, su enorme cuerpo todavía temblaba, el aliento nublaba el aire en densas bocanadas. Su pelaje oscuro estaba empapado, su melena negra rígida por el agua congelada. Pero su postura era firme. Sus ojos se encontraron. El corazón de Isen golpeó contra sus costillas. No solo se miraban. Se estaban reconociendo. Isen soltó una risa aturdida y sin aliento. «¿Realmente eres algo?» «No», murmuró, con voz ronca. El Mustang resopló, sacudiendo su enorme cabeza. Por primera vez, Isen vio algo en los ojos del caballo que no había estado allí antes: confianza. Un momento después, el semental dio un paso lento hacia atrás. Luego otro. El pecho de Isen se apretó. Se iba. Por supuesto que lo haría. Eso es lo que hacen los caballos salvajes. Pero entonces, el Mustang se detuvo. Isen apenas respiró cuando el semental vaciló, sus orejas se movieron hacia él. No estaba corriendo. No estaba huyendo. Estaba esperando. Isen tragó saliva con fuerza, ignorando el dolor en sus extremidades congeladas mientras se obligaba a ponerse de pie.
Su voz sonaba áspera cuando habló. ¿Te quedas o qué? El Mustang no se movió. No corrió. No se fue. El aliento de Isen empañó el aire mientras daba un paso lento y cuidadoso hacia adelante. El semental lo observaba, con los músculos todavía tensos, los instintos todavía salvajes. Pero no retrocedió. Isen asintió. Por ahora, eso era suficiente. Sus piernas se sentían como plomo mientras daba otro paso tembloroso. El frío se había hundido profundamente en sus huesos, haciendo que cada movimiento fuera una agonía. Su ropa empapada se pegaba a su piel, sin ofrecer protección contra el viento cortante. Pero nada de eso importaba. Porque el Mustang todavía estaba allí. Isen había esperado que saliera corriendo en cuanto pudiera, desapareciendo en el desierto al que pertenecía. Pero no lo había hecho. Estaba esperando. La tormenta aullaba a su alrededor, la nieve caía en gruesas capas, convirtiendo el mundo en una interminable extensión de blanco. El Mustang se mantuvo firme a pesar de todo, sus poderosas patas se trabaron en su lugar, su pelaje oscuro todavía goteaba agua congelada. Isen se movió con cuidado, observando el lenguaje corporal del semental. Sus orejas se crisparon, sus músculos se flexionaron, pero no retrocedió. No tienes que quedarte, murmuró Isen, su voz áspera por el cansancio. El Mustang resopló, sacudiendo la cabeza, enviando pedazos de agua congelada volando de su melena. Isen resopló una risa, cambiando su peso. Su cuerpo le rogaba que se sentara, que descansara, pero sabía que si se detenía ahora, tal vez nunca volvería a levantarse. Miró hacia la línea de árboles en la distancia. Su cabaña estaba demasiado lejos. Si no se movía ahora, nunca volvería. Su mirada volvió a mirar al Mustang. Una idea loca se deslizó en su mente. No. El caballo no te dejará acercarte a él. Pero si alguna vez había una oportunidad, era esta. Isen respiró lentamente y extendió la mano con la palma hacia abajo, con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco. Las orejas del Mustang se crisparon. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente. Isen contuvo la respiración. Esta era la prueba. O el semental lo aceptaba, o Isen se quedaría congelado hasta morir. Pasaron unos segundos. Entonces, el Mustang hizo algo que Isen no esperaba. Bajó la cabeza. Solo un poco. Isen tragó saliva con fuerza, sus dedos dolían por el frío mientras daba otro paso más cerca. El Mustang no se movió. Lentamente, con cuidado, Isen dejó que su mano rozara el hocico húmedo del semental. La piel del caballo se crispó. Pero no se apartó. Isen exhaló, algo apretado en su pecho se aflojó. ¿Eres otra cosa? ¿Lo sabías? Murmuró, sin poder creer lo que estaba pasando. El semental resopló, su aliento caliente se dispersó en el aire frío entre ellos. Isen sabía que no tenía mucho tiempo. Su cuerpo se estaba apagando, el frío se estaba volviendo insoportable. Tenía que moverse ahora. Por primera vez en años, Isen hizo algo que nunca pensó que volvería a hacer. Se estiró para agarrar un caballo salvaje. Lentamente, agarró la crin empapada del Mustang. Sus dedos estaban rígidos, casi congelados, pero se mantuvo firme. El Mustang se tensó, pero no se escapó. Isen se preparó. Respiró profundamente. Y se subió al lomo del semental. El Mustang se movió debajo de él, con los músculos tensos, inseguro. Isen se mantuvo firme, esperando la pelea. Pero nunca llegó. En cambio, el semental resopló, sus cascos pisoteando la nieve, pero permaneció quieto. Una oleada de algo que Isen no había sentido en años llenó su pecho. Esperanza. H. Isen se inclinó hacia adelante y susurró, vámonos a casa, grandullón. Y con eso, el Mustang se movió. Sus cascos crujieron a través de la nieve profunda, cuidadosos pero firmes. Isen sintió cada paso poderoso debajo de él, su propio cuerpo entumecido y dolorido, pero no tenían otra opción que seguir adelante. El viento todavía aullaba, la nieve todavía caía en espesas olas, desdibujando el mundo a su alrededor. Isen apenas podía ver la línea de árboles que tenían por delante, pero sabía exactamente a dónde tenían que ir. A casa. Si no lo lograban pronto, ambos morirían congelados. Isen apretó su agarre en la espesa melena del Mustang. Sus dedos apenas respondieron.
Sus músculos congelados gritaron en protesta. Pero se aferró. El Mustang siguió moviéndose, su cuerpo todavía temblaba por el lago helado, pero su espíritu estaba inquebrantable. Eisen se inclinó hacia adelante, con los labios entumecidos mientras murmuraba, «Solo un poco más, grandullón». El Mustang resopló y sus orejas se movieron al oír la voz de Eisen, pero no aminoró la marcha. La tormenta rugía a su alrededor y el viento cortaba como un cuchillo. Eisen se concentró en el movimiento. El ritmo de los cascos contra la tierra helada. Un paso a la vez. Una respiración a la vez. Entonces, el Mustang se congeló. Todo su cuerpo se puso rígido. Sus orejas se movieron hacia adelante. Sus músculos se tensaron. El pulso de Eisen se aceleró. «¿Qué pasa?», murmuró, obligándose a sentarse erguido a pesar de la rigidez de sus extremidades. La respiración del Mustang cambió, exhalaciones rápidas y agudas. Sus fosas nasales se dilataron. Entonces, un sonido. Débil, pero inconfundible. Un gruñido gutural bajo. Eisen se quedó inmóvil. La tormenta lo había enmascarado al principio, pero ahora podía oírlo. Movimiento en la nieve. Crujidos entre los árboles. No estaban solos. Los instintos de Eisen le gritaron, antes de que sus ojos captaran el movimiento. Sombras. 3. Tal vez 4. Emergiendo de la línea de árboles. Lobos. Su respiración se entrecortó. Sus dedos congelados se movieron hacia el rifle atado a su espalda. El Mustang pisoteó con fuerza sus cascos delanteros. Un profundo resoplido de advertencia arrancó de su garganta. Pero los lobos no se dispersaron. Estaban observando. Esperando. Eisen podía ver el hambre en sus ojos brillantes. No tenían miedo. Habían estado siguiendo, rastreando, y ahora, vieron una oportunidad. Eisen apretó la mandíbula, su corazón latía con fuerza. Sabía que en su estado debilitado, no era una amenaza para ellos. Pero el Mustang estaba herido. Frío. Cansado. Vulnerable. El lobo líder, una enorme bestia gris con un pelaje espeso y penetrantes ojos amarillos, se agachó para acechar. Sus músculos se tensaron. Listo para arremeter. Los dedos de Eisen se cerraron alrededor de la correa de su rifle, pero antes de que pudiera soltarla. El Mustang se movió. Con un bramido furioso, el semental se encabritó sobre sus patas traseras, pateando las pezuñas delanteras en el aire. Sus músculos se ondularon con una potencia bruta, su aliento explotó en una espesa niebla. Los lobos se estremecieron, sorprendidos por la repentina demostración de fuerza. Pero el líder se mantuvo firme. Sus orejas se aplanaron, sus colmillos brillaron en la penumbra. Eisen apretó su agarre en la crin del Mustang. «Tranquilo, muchacho», murmuró en voz baja. Pero el Mustang no retrocedió. Avanzó pisando fuerte, sus pezuñas golpeando la nieve, enviando una advertencia inequívoca. El enfrentamiento se prolongó durante un largo y tenso momento. Entonces, un cambio. Uno de los lobos, uno más joven y delgado, soltó un agudo aullido y retrocedió. Luego otro. Finalmente, el líder soltó un gruñido bajo. Sus ojos permanecieron fijos en el Mustang, pero dio un paso atrás. Luego otro. Y luego, así como así. Se fueron. Se fundieron en la nieve, desapareciendo en la tormenta. Eisen exhaló, con el pecho apretado por el alivio. Alzó la mano y pasó una mano temblorosa por el cuello húmedo del Mustang. «Realmente no te rindes, ¿verdad?», murmuró. El Mustang resopló. Eisen soltó una risa débil. Entonces, a través de la espesa nieve que caía, lo vio. Su cabaña. Una pequeña silueta oscura apenas visible contra la tormenta. Lo habían logrado. Eisen agarró la melena del Mustang y susurró, «Ya casi estás en casa, grandullón». Y con eso, el semental avanzó, guiándolos hacia la tormenta una última vez. La cabaña estaba tan cerca que Eisen casi podía sentir el calor del fuego que esperaba adentro. Pero su cuerpo se estaba rindiendo. Su visión se nubló, el frío implacable se hundió profundamente en sus huesos, arrastrándolo hacia una peligrosa neblina de agotamiento y entumecimiento. Su agarre en la melena del Mustang se estaba debilitando.
Sus dedos apenas respondían. Cada respiración se sentía más pesada. Cada movimiento, como caminar a través de un hielo espeso. Solo unos pocos pasos más. El Mustang parecía sentirlo. El semental dejó escapar un resoplido bajo y decidido, acelerando el paso, sus cascos cortando la nieve profunda con un propósito. Su aliento salió en espesas nubes blancas. Su cuerpo todavía temblaba, pero se negó a detenerse. Y Isen tampoco lo haría. Apretó la mandíbula, obligándose a aguantar. Su cuerpo se balanceó en el viaje sin montura. El Porsche estaba a solo unos metros de distancia ahora. Casi allí. Casi. Oscuridad. El cuerpo de Isen se quedó flácido. Sus dedos congelados se deslizaron de la crin del Mustang. Y cayó. El mundo apareció y desapareció. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero algo. Isen sintió que algo cálido se apretaba contra él. Una presencia pesada y sólida. Sus sentidos se recuperaron lo suficiente para sentir el áspero porche de madera debajo de él, la nieve derritiéndose contra su piel medio congelada. Y entonces. Una exhalación profunda. Isen se obligó a abrir los ojos, su respiración era superficial. El Mustang. El enorme semental estaba de pie sobre él, sus ojos oscuros llenos de algo que Isen nunca había visto antes. Preocupación. El Mustang lo había empujado hacia el porche. Isen soltó una risa ronca y sin aliento. No eres solo un caballo, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. Eres un maldito milagro. El semental resopló, sus orejas se movieron hacia adelante como si entendiera cada palabra. Los brazos de Isen temblaron mientras se obligaba a moverse, arrastrando su cuerpo medio congelado hacia la puerta de la cabaña. Sus dedos apenas funcionaban, pero de alguna manera. Se las arregló para entrar. El calor lo golpeó al instante, el crepitar del fuego moribundo era el único sonido en la habitación. Apenas tenía fuerzas para ponerse de pie, pero se volvió hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. El Mustang seguía allí de pie. Su silueta oscura enmarcada por la furiosa tormenta. Isen tragó saliva. Todo en su mente le decía que este era el lugar. El Mustang era salvaje. Libre. Este nunca había sido su hogar. Isen esperaba que se fuera. Pero no lo hizo. En cambio, el Mustang dio un paso hacia adelante. Isen contuvo la respiración. Entonces, el semental pisó el porche. Y no se movió. Isen dejó escapar un suspiro lento, algo apretado en su pecho se desató. ¿Quieres quedarte?, preguntó en voz baja. El Mustang bajó la cabeza, sus ojos profundos y oscuros se clavaron en los de Isen. Y Isen lo supo. Esto no era propiedad. Esto no era domesticación. Esto era confianza. Isen asintió. Está bien, grandullón. Y con eso, dejó la puerta abierta. Por primera vez en años. Ya no estaba solo. Isen y el Mustang no solo sobrevivieron. Encontraron algo mucho más grande. Un vínculo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos necesitaban. Esto no se trataba solo de un rescate. Se trataba de confianza. Coraje. Y segundas oportunidades. Vaya, qué viaje. Si esta historia te conmovió aunque sea un poco, si sentiste el frío, la lucha por la supervivencia, entonces entenderás de qué se trata realmente. No solo de un hombre y un caballo. No solo de supervivencia. Sino de confianza. Coraje. Y segundas oportunidades. Si llegaste hasta aquí, gracias. En serio. Tu tiempo lo es todo, e historias como esta no serían lo mismo sin personas como tú para vivirlas. Pero ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Isen? ¿Habrías confiado en el Mustang? ¿Habrías tenido la fuerza para aguantar? Cuéntamelo en los comentarios. Y, oye, si esta historia te hizo sentir algo, si quieres más momentos como este, haz clic en el botón me gusta. Suscríbete. ¿Por qué esto? Esto es solo el comienzo. Hay más historias, más aventuras, más segundas oportunidades esperando ser contadas. Y me encantaría que fueras parte de ellas. Hasta la próxima, mantente salvaje,
Mantente fuerte y nunca dejes de creer en las segundas oportunidades.